La noche estaba tranquila, de esas en que hasta los perros parecen ladrar con pereza. Había cenado temprano, un plato de sopa de frijoles y un pedazo de pan de elote. Encendí el televisor viejo que todavía guarda un tono azulado en la pantalla y me quedé viendo las noticias. El locutor hablaba del tráfico, de los preparativos para la fiesta de la Virgen de Guadalupe y de la economía, como si nada en el país pudiera sorprendernos ya. Afuera, en la calle Colonia Americana, se oía el eco de una guitarra desde el bar de la esquina. Mezclado con eso, el ladrido de un perro y el ruido de un autobús que pasaba. El mismo sonido de siempre, el que me acompaña cuando el sueño se hace esperar. Terminé de lavar los platos, pasé un trapo húmedo por la mesa, apagué la luz de la sala y dejé encendida solo la del rincón de la cocina. Fue entonces cuando el teléfono vibró sobre la repisa de madera. Miré el reloj de pared. 11:43 de la noche. Un mensaje de Alejandro Morales. Mi corazón dio un pequeño salto. Mi hijo no suele escribirme a esa hora. Abrí el mensaje. Trae 500.000 pesos al evento del Hospital del Sol o no vengas. Me quedé mirándolo. Pensé que se había equivocado de chat, que debía ser algún grupo del trabajo, alguna broma. Lo leí otra vez y otra. No había error. El remitente era él. Un segundo mensaje llegó de inmediato. Es importante para mi carrera, papá. No quiero complicaciones. Sentí que algo dentro de mí se encogía, como si el aire de la habitación se volviera más pesado. Me senté en la silla frente a la mesa. Afuera pasaba un camión. Su ruido se perdía lentamente y solo quedó el tic-tac del reloj. No respondí. Solo observé la pantalla hasta que el teléfono marcó visto. Luego, el silencio volvió. Intenté llamarlo. 1, 2, 3 veces. Nadie contestó. En la cuarta llamada, la voz automática dijo que el número no estaba disponible. Escribí. «Hijo, ¿por qué dinero? Llámame». Nada. Ni un visto, ni una palabra. Me quedé ahí sentado, con las manos apoyadas sobre la mesa. El olor a cloro que había usado para limpiar el piso todavía flotaba en el aire. A veces el olor del trabajo se queda conmigo, como una sombra que no me abandona. Me levanté, fui hasta el mueble del comedor y abrí el cajón de abajo. De allí saqué una fotografía. Alejandro, 10 años, con una bata blanca de laboratorio que le quedaba grande y unos guantes de hule que parecían tragarse sus brazos delgados. Detrás de la foto, la letra redonda de Marta, mi esposa, mi pequeño doctor. Junto a la foto estaba un diploma amarillento. Empleado del año 1992, Hospital San Miguel. Era mío. Los puse uno al lado del otro sobre la mesa. El niño con su sonrisa de futuro y el hombre que limpiaba pisos para que ese futuro existiera. La casa estaba en silencio, salvo por el crujido del techo con el cambio de temperatura. Pensé en responder el mensaje, en decirle que sí, que buscaría el dinero, pero algo dentro de mí se negó. A las 4:30 de la mañana, el despertador sonó, como todos los días. No había dormido, pero me levanté igual. Me puse el uniforme azul, el más gastado, y el abrigo grueso para el frío. Tomé el termo, cerré la puerta y saqué la bicicleta. El aire olía a pan dulce recién hecho. En la esquina, la señora del puesto de café me saludó.
¿Otra noche sin dormir, don Rafa? Parece que sí, respondí. El vapor del café subía como humo sobre la calle vacía. Pedaleé hasta la fábrica de cerveza, donde trabajo desde hace 6 años. El turno de madrugada nunca cambia. El mismo guardia en la puerta, el mismo ruido metálico de las máquinas, el mismo olor a malta. Tu hijo sigue en el hospital, ¿verdad?, me preguntó don Manuel, el vigilante. Sí, dije corto, sin ganas de seguir. Fiché mi entrada, me puse los guantes de goma y empecé a limpiar la zona de fermentación. A lo lejos, uno de los muchachos encendió la radio. «Escuchen», dijo. «Hoy en las noticias están hablando del evento del Hospital del Sol». La voz del locutor llenó el aire húmedo. El doctor Alejandro Morales será uno de los invitados principales en la gala de beneficencia. Todos silbaron y aplaudieron. «Ese es su hijo, don Rafa», gritó uno. Yo asentí forzando una sonrisa. «Sí, ese mismo. Volví al trabajo», pero las palabras del locutor seguían dándome vueltas en la cabeza. Beneficencia, gala, carrera. Cuando terminó el turno, eran las 8. El sol ya caía de lleno sobre los tejados. Regresé a casa, me quité los zapatos, me senté frente al ventilador. En el buzón había una revista de medicina. En la portada, Alejandro sonreía con una placa en la mano. Young Surgeon Award. La leyenda debajo decía: «Gracias al apoyo de su familia». No pude evitar reír, pero fue una risa amarga. Encendí la radio mientras preparaba más café. En el anuncio sonaba una voz entusiasta. Hospital del Sol, construyendo el futuro de México. El mismo hospital que en silencio yo había ayudado a levantar. Fui al armario, saqué un sobre grande. En la tapa se leía, con tinta casi borrada: «Bonos de expansión del Sol, 2015». Dentro había papeles oficiales, sellos, firmas. Uno de ellos llevaba mi nombre completo: Rafael Morales, inversor NOME 00318. Valor original, 500.000 pesos. Respiré hondo. Con un marcador rojo subrayé la última línea impresa: «Válido hasta diciembre de 2025». Casi sin querer, miré por la ventana. Desde ahí se veía el gran cartel del hospital, con el logo dorado en forma de corazón. Mi dinero, mi trabajo, todo allí. Un golpe suave en la puerta me sacó de los pensamientos. Era Lucía, la vecina. Llevaba una bandeja de tamales. «Feliz Guadalupe adelantado, don Rafa». «Gracias, Lucía. Pase, tómese un cafecito». Entró, miró las paredes, las fotos familiares. «¿Y su hijo? Hace tiempo que no lo veo». «Está ocupado», dije. Ella asintió y empezó a hablarme de su hijo, que trabajaba en la construcción. Reímos un poco, fingí interés, y cuando se fue, la casa volvió a quedar en silencio. Doblé el periódico, apagué la luz del comedor. Antes de irme a dormir, me quedé observando la foto de la familia. Marta con su sonrisa leve, Alejandro con su bata blanca. El teléfono seguía sobre la mesa. La pantalla, aún encendida, mostraba el último mensaje: «Trae 500 a 100 pesos o no vengas». Lo miré un momento más. No contesté. Solo apagué la lámpara y me dejé caer en la oscuridad, con ese eco dentro del pecho, como si cada palabra de mi hijo pesara más que el propio silencio. Y así terminó la noche. Yo, un hombre viejo, sentado en una casa demasiado grande, sosteniendo el ruido de un mensaje
que aún no sé cómo leer, si como una orden o como una despedida. La mañana empezó con el sol pegando de lado sobre las baldosas del patio. Barría despacio, empujando el polvo hacia la rejilla, cuando sonó el teléfono dentro de la casa. Lo dejé todo como estaba, la escoba recargada en la pared, y entré aún con el aliento tibio de la calle. ¿Sí? Dije. Papá, cenemos el jueves. Quiero presentarte a alguien. Era Alejandro. Hablaba rápido, pero con esa cordialidad de consultorio que aprendió de adulto. Está bien, hijo, respondí. El jueves, a las 8 en Casa Amarilla. Yo reservo. Te espero en la entrada. No pregunté nada. Solo asentí, aunque él no podía verme. Antes de colgar, añadió: Gracias, papá. Guardé el teléfono en el bolsillo del mandil. Miré el patio y retomé la escoba, pero la cabeza ya estaba en otra parte. Terminé, enrollé la manguera, cerré la llave que goteaba y me metí a la habitación. Saqué la caja de latón donde guardo el betún, el cepillo de cerdas y el trapito suave. Puse los zapatos sobre una hoja de periódico y empecé a pasarles el cepillo. El cuero negro fue tomando brillo como si recordara una época mejor. Luego planché la camisa blanca de siempre, la que con los años se volvió color crema. Insistí en el cuello, en los puños, hasta que quedó lisa. También saqué el reloj viejo. Le di cuerda 2 veces y lo froté con un paño, cuidando que el cristal no mostrara huellas. El resto del día se me fue en pequeños preparativos. Elegir un cinturón que no estuviera cuarteado, coser deprisa un botón flojo del saco, meter en el bolsillo un pañuelo limpio. Hice tiempo con un café y un bolillo. Miré el reloj y cuando el cielo se volvió naranja, cerré la puerta con doble vuelta. No quise llegar en bicicleta. Paré un taxi en la avenida. El chofer llevaba la radio con un bolero bajito. Entre canción y canción anunciaban promociones de restaurantes del centro. Al pasar por Chapultepec, la ciudad brillaba. Terrazas llenas, risas, meseros llevando charolas. El tráfico nos obligó a ir despacio, y yo miraba por la ventanilla como si hiciera inventario de un mundo que ya no me pertenece. Casa Amarilla apareció al final de la cuadra, con la fachada limpia y 2 lámparas redondas que alumbraban la puerta. Un joven con chaleco negro abrió, sonrió sin mirarme mucho y sostuvo la hoja de la puerta para que yo entrara. Adentro olía a mantequilla y a romero. Un trío de guitarras tocaba Contigo en la distancia. Las voces suaves parecían flotar sobre las mesas. La luz era cálida, amarilla, de esas que favorecen a la gente bien vestida. Lo vi a lo lejos. Alejandro estaba de perfil, impecable en su saco oscuro, y frente a él una mujer rubia de vestido rojo, espalda recta, manos delicadas rodeando una copa. Mi hijo me vio primero. Hizo una seña levantando apenas la mano. «Papá, aquí». Me acerqué entre las mesas con cuidado de no rozar a nadie. Ya de pie frente a ellos, dije: «Buenas noches». La mujer sonrió con dientes muy blancos. «Usted debe ser el señor Morales». «Así es», respondí, estrechándole la mano. Noté el perfume caro, un rastro fresco que se quedó en mis dedos. «Papá, ella es Isabela Reyes, trabaja en mercadotecnia», dijo Alejandro, rápido, como si presentara un cuadro clínico. Nos sentamos. Un mesero dejó una carta de vinos sobre la mesa y un cesto con pan caliente. Yo acomodé la servilleta sobre las piernas, miré alrededor. En la mesa vecina 2 parejas brindaban. Escuché risas bajas,
el tintinear delicado de las copas. «¿Qué le traigo de beber?», preguntó el mesero. «Agua, por favor», dije. «Para nosotros un tinto de la casa», ordenó Alejandro. «Y 2 filetes, término medio». Se volvió hacia mí. «¿Y tú, papá?» «Pollo asado con verduras», dije, señalando con el dedo el número en el menú. Era el plato más sencillo y también el más barato. El mesero tomó nota sin levantar la vista. Isabella habló del viaje reciente a Madrid, de una campaña que había coordinado para una marca de lujo. Fue agotador, pero valió la pena. La ciudad estaba preciosa, dijo, moviendo la mano con una gracia estudiada. «Debe ser bonita», comenté despacio. «¿Conoce España, señor Morales?», preguntó ella amable. «Conozco Jalisco», respondí, y sonreí. Ella asintió cortés, como si se guardara una réplica que no valía la pena. El vino llegó primero. Alejandro cató un sorbo, aprobó con un gesto. Hablaban de colegas del hospital, de una conferencia en la que él presentaría un caso complicado, de la posibilidad de que lo invitaran a un programa de investigación. Yo escuchaba. De vez en cuando partía un trozo de pan y lo untaba con mantequilla, pequeño para que durara. En la música reconocí otro bolero y sentí que la voz del cantante me hacía compañía. «¿Y usted, don Rafael, a qué se dedica?», preguntó Isabella después de un silencio leve. Abrí la boca para responder, pero Alejandro se adelantó con naturalidad. «Mi papá tenía una pequeña empresa de limpieza. Muy local», dijo, y dejó la frase en el aire, con una sonrisa rápida, como quien coloca un objeto en el sitio que le corresponde. «Ah», dijo ella, «qué interesante. Mi madre también apoya a empresas familiares». Asentí y me llevé el vaso de agua a la boca. El mesero volvió con nuestra comida. Mi pollo venía bien dorado, con verduras brillantes a los lados. Agradecí en voz baja y corté el primer bocado. Ellos brindaron. Yo probé el agua que en ese lugar sabía a vidrio nuevo. «El jueves próximo es la gala del hospital», dijo Alejandro, como quien se quita algo de encima. «Será un evento importante. Vendrán directores, inversionistas, colegas». Isabella lo miró con orgullo. «Es un gran paso para tu carrera», dijo ella. «Me alegra», dije, sincero. Y era verdad, aunque algo en mi pecho se acomodaba como quien prepara un nudo. Comieron y hablaron de vuelos, de hoteles, de un congreso en Monterrey. Yo seguía el hilo sin interrumpir. Isabella, con discreción, miraba la pantalla del teléfono de vez en cuando. Alejandro también. Entre los dos se construía un mundo de agendas y citas que sonaba bien, aunque lejano. «¿Vendrá su padre al evento?», preguntó ella de pronto, volteándose hacia mi hijo. Alejandro respondió sin pensarlo. «No estoy seguro, depende de su salud. Yo me dediqué a limpiar con la servilleta el borde del cuchillo, como si hiciera falta. Sería lindo conocer a su familia, doctor», añadió Isabella, amable, quizá por educación. «Ya veremos», dijo él con una sonrisa breve. El trío cambió de canción. Un mesero ofreció otro pan. Rechacé con la mano. En la mesa vecina, alguien sopló una vela chiquita en un pastel. Aplaudieron bajito. Ellos bajaron la voz. Se inclinaron un poco hacia el centro de la mesa. Sentí que no debía escuchar, pero sus palabras llegaron igual. «El patrocinio mínimo son 500.000 pesos, amor», dijo Isabella, mirando un correo en su teléfono. «Ya lo tengo cubierto», contestó Alejandro en voz baja, y cerró la pantalla. Partí una zanahoria con el tenedor. No dije nada.
No tenía por qué decir nada. El mesero ofreció postre, flan de caramelo, tarta de limón, helado artesanal. Ellos pidieron para compartir. Yo pedí café. Cuando el flan llegó, se veía perfecto, brillante. Ellos se pasaron la cuchara con sonrisas cortas. Yo revolví el azúcar hasta que dejó de verse. «Papá, ¿el café no te hace daño a esta hora?», preguntó Alejandro, tal vez por preguntar algo. «Me mantiene despierto lo justo», dije. «El mío lo tomo solo», intervino Isabela. «Es costumbre de oficina», asentí. El trío afinó la guitarra principal. El guitarrista mayor guiñó un ojo a una mesa del fondo. Por un momento me entretuve viendo la forma en que sus dedos movían las cuerdas. Cuando el mesero trajo la cuenta, Alejandro, con un gesto rápido, adelantó su tarjeta. Yo ni toqué la carpeta de cuero. «Gracias por venir, papá», dijo mientras firmaba. «Gracias por invitar», respondí. Nos levantamos casi al mismo tiempo. El saco me quedó un poco grande en los hombros. Intenté alisarlo con las palmas. Salimos al pasillo. La alfombra suave hacía que nuestros pasos no se oyeran. «Te llamo mañana», dijo él. «Voy a salir temprano al hospital». «Está bien», dije. «Fue un gusto conocerlo, señor Morales», dijo Isabela, estirando los dedos finos. «Espero verlo pronto». Apreté su mano con cuidado. En la puerta, el joven del chaleco abrió de nuevo con una inclinación de cabeza. Afuera, el aire era más fresco. Alejandro miró hacia su coche estacionado frente al restaurante. «Gracias por venir, papá. Ten cuidado al volver», dijo rápido, como si dejara un recado en la mesa de una cocina. «Siempre lo hago», contesté. Él le abrió la puerta a Isabela. Ella subió con un movimiento de tela roja. Antes de irse, me saludó con la mano a través del cristal. El coche se alejó despacio, encendiendo el intermitente, y yo me quedé un momento mirando las luces que se empequeñecían al final de la calle. Tomé un taxi del lado contrario. El conductor tenía la radio puesta en un noticiero nocturno. Mencionaron de nuevo la gala del Hospital del Sol. Hablaron de donativos, de metas de recaudación, de invitados. Yo apoyé la frente en el vidrio. Guadalajara pasaba como una cinta. Panaderías a punto de cerrar. Parejas caminando pegadas. Un perro echado en la banqueta con la cabeza sobre las patas. Llegué a casa tarde. Dejé las llaves en el plato de metal donde siempre suenan más de lo que pesan. Me quité la camisa con cuidado. La colgué en el respaldo de la silla para que no hiciera arrugas. Saqué del cajón la libreta donde hace años anoté cada pago de la Universidad de Alejandro. Las letras azules habían palidecido, pero aún podía leerse. Universidad Nacional de Medicina, pagado en efectivo. Pasé el dedo por esa línea, como si así pudiera comprobar su verdad. Cerré la libreta y la devolví al cajón. Tomé el teléfono de la mesa. La última conversación quedaba ahí, congelada. 500.000 pesos. El número se veía más grande de lo que era. Apagué la pantalla para que dejara de brillar sobre la madera. La casa entera se oscureció con un suspiro. Me acerqué a la ventana. La lámpara del poste hacía un círculo de luz sobre la calle vacía. Escuché mi propio aliento, el pequeño clic del ventilador al girar. Fui apagando una a una las luces. Primero la de la cocina, luego la del pasillo, al final la del cuarto. En la oscuridad, el silencio pesa distinto, como una cobija que no abriga. Me acosté tarde. Cerré los ojos y vi de reojo el restaurante, el vestido rojo, las guitarras, el mesero pasando una cuenta en una carpeta de cuero,
la sonrisa de Alejandro sostenida por un hilo. Pensé en la frase de Isabela, sería lindo conocer a su familia, y en la respuesta de mi hijo, depende de su salud. Me acomodé de lado para no darle tantas vueltas. A la mañana siguiente salí temprano a la panadería. Compré conchas dulces todavía tibias. El panadero me saludó por mi nombre. Al regresar, me encontré con Lucía, que llevaba una bolsa con naranjas. «¿Qué tal la cena?», preguntó con curiosidad de vecina. «Bonita», dije. «La comida, buena», se rió, agradecida por la respuesta corta. Me regaló 2 naranjas y siguió su camino. Entré a la casa con el olor del pan llenando el cuarto. Dejé las conchas sobre la mesa, partí una a la mitad y el azúcar se desmoronó en migas. Encendí el viejo radio de la cocina sin subir mucho el volumen. Sonó una marimba lejana. Me senté, mordí un pedazo de pan y me quedé un largo rato allí, escuchando cómo el día iba abriendo sus puertas, despacio, sin preguntar nada. La mañana amaneció gris. Una llovizna fina golpeaba el techo de lámina con un sonido que parecía venir de muy lejos, como si alguien rascara con uñas largas la piel de la casa. Encendí la estufa y puse a hervir agua en la cafetera de aluminio. El mango, ya gastado, crujió al primer hervor. Serví el café negro en mi taza preferida, una blanca con una grieta en forma de rayo, y prendí el radio de bulbos que aún se resiste a morir. En unos días, la gala del Hospital del Sol reunirá a líderes del sector salud y benefactores, dijo la locutora con esa voz redonda de las mañanas. Bebí un sorbo y apoyé la taza sobre la mesa de madera, esa mesa que ya tiene mi forma. Aquí el codo, allá el círculo de tantas tazas, más allá el brillo de la lija donde alguna vez quise borrar una mancha. La voz del noticiero siguió, y pronto pronunciaron un nombre que me atravesó como un alfiler. Entre los invitados, el doctor Alejandro Morales, especialista en cirugía cardiotorácica. Apagué la radio con un clic que sonó más fuerte de lo normal. No era enojo, era otra cosa, una punzada sorda, vieja, como el reuma que avisa cuando va a llover más. Me quedé un momento con el dedo sobre el botón, respirando el olor del café recién hecho, y luego me senté. Di otro trago. El sabor amargo me aclaró la cabeza. Miré hacia el rincón donde descansa, casi como un mueble, el viejo archivero metálico. La pintura verde olivo está levantada en las esquinas. El candado, oxidado, siempre pide un golpe cariñoso para ceder. Me levanté con la taza en la mano, tomé el martillito que guardo arriba y di un toquecito seco. El ganchito cedió como si entendiera mi urgencia. Dentro, el tiempo tiene su propio orden. Sobres manila, carpetas con sujetadores, recibos con sellos violetas, talonarios ya vencidos. Saqué todo y lo fui apilando en la mesa. Cada carpeta soltó un olor mezclado a papel viejo y tinta. Puse a la izquierda los bonos de Expansión del Sol 2015. Al centro, los certificados de ahorro, Banorte 2002-2008. A la derecha, la póliza de vida donde, con letra de imprenta, dice «Beneficiario, Alejandro Morales». Acomodé los montones con las yemas de los dedos, como quien peina a un hijo antes de una foto. Abrí el sobre de los bonos. Ahí estaba mi nombre completo, la firma del gerente, el sello en relieve que deja una sombra de círculo. Toqué el papel, grueso, firme, como si quisiera recordar que una vez yo también lo fui. Respiré hondo y aparté los bonos para abrir otra carpeta. La libreta de gastos de la Universidad de Alejandro. El cartón de la portada ya no tiene esquinas. La anilla se ha ido abriendo con los años. Pasé las páginas.
Matrícula 2009. Pagado en efectivo. 60.000. La siguiente, con mi letra apretada. Equipo quirúrgico. 2010, 12.000. Más adelante, graduación. 2015, 10.500. En la última hoja, entre manchitas de tinta, mi nota de entonces, hijo libre de deuda. Me la leí en voz baja, por si necesitaba escucharla otra vez. En otra libreta, la de ingresos, encontré mi resumen. Limpieza nocturna. 2009, 6.200 pesos mes. Y la cifra fue creciendo con paciencia de hormiga. 6.500, 7.000, 7.800. No era mucho, pero era constante. Mientras tanto, la columna de gastos para él crecía como un río en temporada de lluvias. Puse ambas libretas abiertas una junto a la otra. A la izquierda, lo que entraba a cuentagotas. A la derecha, lo que salía a borbotones. Es curioso cómo las cifras pueden contar una historia sin levantar la voz. Me vestí sin prisa. Guardé en un sobre chico una fotocopia de los bonos y la libreta de ahorros. Si uno va al banco, mejor ir con papeles. La llovizna seguía. Salí con un paraguas que cojea de una varilla y caminé hasta la parada. Tomé el camión hacia el centro, bajé cerca del jardín y me metí a la sucursal de Banorte, donde huele a aire acondicionado y a tinta nueva. ¿En qué puedo ayudarlo, don Rafael?, me dijo una muchacha de lentes, con una sonrisa fresca. Quisiera saber el valor actual de estos bonos, respondí, y pasé el sobre por el espacio del acrílico. Ella puso los papeles sobre una alfombrita gris, tecleó con dedos rápidos, miró una pantalla que se reflejaba en sus pupilas. Asintió, volvió a teclear. Tomó un sello, no lo usó. Lo dejó a un lado. 9 millones, señor. Levantó la mirada como quien da una noticia buena a medias. Vencen en diciembre del próximo año. Yo no dije nada. Sentí, eso sí, que mis hombros bajaban 1 centímetro. No por el dinero es herramienta, no casa, sino porque por un instante la suma de tantos años de cansancio hizo una figura clara. Ella sonrió con timidez. Felicidades. No muchos logran ahorrar tanto trabajando solos. Se trabaja mejor cuando se sabe por qué, dije apenas. ¿Quiere una constancia impresa? Sí, por favor. Tardó unos minutos. El papel salió templado de la impresora. Ella lo acomodó en una funda transparente y me lo entregó con cuidado, como si llevara algo que pudiera romperse. Firmé de recibido. Guardé la constancia en el bolsillo interior del saco, junto al pecho. A la salida del banco, el cielo parecía más claro. Me cubrí con el paraguas y eché a andar. En la esquina, entre la papelería y la tienda de trajes, vi una cara conocida. Camila Ortega. Siempre caminó como quien llega a una cita importante, incluso cuando iba a comprar pan. «Don Rafael», me llamó. «¿Cómo está?» «Bien, Camila. ¿Y usted?» «Corriendo, como siempre». Se rió. «¿Sigue trabajando?» «Ya no tanto. Contrato algunos servicios», le dije. «Uno tiene que aprender a soltar. Debería pasar por el Hospital del Sol. Habrá nuevas licitaciones para limpieza y mantenimiento, y me gustaría saludarlo con calma». «Cuando guste», respondí, porque la verdad, su amabilidad siempre me ha parecido limpia. «¿Café un día de estos?» «Hecho». Sacó su agenda y marcó algo. «Le llamo». Nos despedimos con un gesto. La vi alejarse con el taconeo seguro de quien se abre paso entre papeles y pasillos. Yo, en cambio, me detuve frente al aparador de una relojería. Había un reloj muy parecido al mío, pero nuevo, con la correa lisa, sin historias. Seguí mi camino, regresé al barrio
y entré por el pasillo que lleva al pequeño almacén de servicios morales. Ahí guardo los trapos industriales, las escobas de repuesto, las máquinas de agua caliente que tanto nos sacaron de apuros. El olor a cloro se mezclaba con el del cartón. Pedro y Miguel estaban pegando etiquetas en unas garrafas nuevas. «Jefe, llegaron las cajas de microfibra», dijo Pedro sin levantar la vista. «Acomódenlas en el estante de arriba», repliqué. «Y revisen las ruedas de la aspiradora grande». La última vez se trabó. Miguel asintió. Lo vi caminar cojeando un poco. Un día se golpeó la rodilla cargando un tambor. «Jefe», se animó Pedro, «¿vamos a renovar el contrato del hospital este año?» «Eso veremos después de la gala», dije. Se miraron, confundidos. No expliqué nada. A veces es mejor que las cosas lleguen con su propio ritmo. Revisé el inventario. 7 trapeadores todavía útiles, 4 aspiradoras, un carro con la pintura desprendida, cajas de guantes de tallas mezcladas. En una repisa encontré un rollo de bolsas negras que alguien había dejado abierto. Las acomodé y apunté en una libreta. Comprar 3 rollos grandes, cloro de pisos, desengrasante. Antes de salir, coloqué un candado nuevo. Los viejos se cansan de abrir y cerrar. De vuelta en casa apenas crucé la sala cuando sonó el teléfono. «Alejandro», contesté. «Papá, solo quería confirmar si vas a venir a la gala», dijo. La voz sonaba pulida, pero cansada, con ese desgaste fino que deja la prisa. «Si me invitas, iré. Será formal. Vienen inversionistas, directores, la familia de Isabela». Se detuvo ahí, como si midiera mi reacción por un cable invisible. «Tranquilo», respondí. «Iré como soy». Del otro lado hubo un silencio corto. «Está bien», dijo al fin, y colgó con una despedida seca. Me quedé con el teléfono en la mano un segundo de más. Lo dejé sobre la mesa, junto a los papeles abiertos, y volví a leer por puro impulso la constancia del banco. Los números no cambian cuando uno los relee, pero a veces le cambian a uno la postura. Cayó la tarde. La lluvia, que había sido fina, se volvió un rocío suelto. Decidí caminar un rato. Mis pasos me llevaron, sin pensarlo, por la calle Santa Elena, donde durante años Marta trabajó en la funeraria. La fachada ahora tiene un letrero nuevo, pero el hierro oxidado en la base sigue igual, como si recordara mejor que cualquiera. Me acerqué a la placa vieja que sobrevive al lado. Servicio de donación de sangre, 1983. Pasé el dedo por las letras hundidas. Cerré los ojos y por un instante volvió el olor de aquel día. Yodo, alcohol, látex, el chillido de un carrito metálico. El tensiómetro hacía bip con un ritmo que al principio me asustó y luego me arrulló. Recuerdo las palabras exactas de la enfermera, muy joven. «Su sangre es tipo O positivo, señor. Es compatible». Abrí los ojos. La calle estaba vacía. Alguno que otro charco reflejaba una luz naranja. Saqué del bolsillo la libreta pequeña, donde a veces apunto fechas para que el olvido no me gane otra vez. Escribí 12 de junio de 1983. Donación. Seguí caminando una cuadra más, solo para dejar que el cuerpo terminara de recordar. Luego me devolví despacio. Entré a una tienda de abarrotes, compré fósforos, 2 velas blancas y un paquetito de galletas baratas. El señor de la caja me preguntó por el clima. Le dije que parecía que el cielo no quería decidirse. Al llegar a casa, encendí una de las velas y la puse junto a la foto de Marta. Saqué todos los documentos a la mesa otra vez.
Esta vez los ordené con calma. A la izquierda, los bonos. Al centro, la libreta de gastos de la universidad y los recibos. A la derecha, la póliza. Abrí un sobre grande y limpio. Con un marcador grueso, escribí despacio, letra por letra. Propiedades morales, confidencial. Dejé que la tinta se secara antes de meter adentro las carpetas, las copias, la constancia del banco. Apreté el borde del sobre para que cerrara bien. No pensé en grande. No pensé en venganza, ni en pruebas para nadie. Pensé en mí, en poner orden, en entender con los ojos lo que mis manos habían hecho todos estos años. Me quedé un rato mirando el sobre, que ahora parecía otra cosa, un ladrillo silencioso, listo para sostener o derribar. Apagué la vela, la volví a encender, como quien prueba si la llama sabe el camino. Afuera la lluvia había cedido. Me acerqué a la ventana. Las gotas se quedaban bordeando el vidrio como pequeñas cuentas. La casa olía a cera y a café frío. Tomé el sobre con ambas manos, lo dejé sobre la repisa del cuarto y antes de apagar la luz, le pasé la palma por encima, como se hace con algo que vale sin necesidad de decirlo. Me acosté tarde, con la sensación de que los números, por una vez, no me juzgaban. Solo estaban ahí, testigos. Y eso, para un hombre como yo, era más que suficiente por esa noche. Eran las 9 de la noche. La sopa de lentejas todavía humeaba en la mesa y el ventilador hacía su ruido lento cuando sonó el teléfono. Me sobresaltó. A esas horas, los teléfonos raramente traen buenas noticias. Miré la pantalla. Alejandro. Contesté de inmediato, limpiándome las manos en el trapo del delantal. «Papá, tenemos que hablar del sábado». Su voz sonaba tensa, apurada, como si el aire le pesara. «Claro, dime», respondí. «Será la gala del hospital. Viene la prensa, los directores, los inversionistas. Es importante». Hizo una pausa que duró más de lo necesario. «Sería mejor si vinieras solo y si pudieras contribuir». El ruido del ventilador llenó el silencio entre los dos. «¿Cuánto?», pregunté al fin. «Lo que puedas», vaciló. «Algunos ponen $500,000». Asentí, aunque él no podía verme. «Ya lo sé», dije despacio. Del otro lado no se oyó nada por unos segundos. Luego, un intento torpe de cambiar el tema. «Isabella está coordinando la decoración. Habrá una orquesta en vivo, cena de 6 tiempos». Escuché, sin interrumpir. «Ojalá lo recuerden más por los corazones que curan que por las copas que levantan», dije al final. «Papá, no empieces». «No empiezo», le aclaré. «Solo digo lo que pienso». La llamada se cortó poco después. A la mañana siguiente, mientras barría el patio, volví a escuchar su voz en mi cabeza. No la del médico, sino la del niño que corría con una escoba de juguete, queriendo ayudar a limpiar. Ese eco me acompañó todo el día. Por la tarde me llamó otra vez. «Estoy en la sastrería, probándome el smoking». Oí un murmullo de fondo. Tijeras, telas, alguien midiendo. «Tiene que quedar perfecto, es mi noche», dijo con una risa nerviosa. «Ojalá lo sea por las razones correctas», respondí. Él calló unos segundos, luego soltó un «te aviso después» y colgó. Me quedé mirando el teléfono. Pensé que, tal vez, él había olvidado que las noches importantes también pueden hundir a los hombres. Al día siguiente, mientras esperaba el café,
vi a Camila Ortega entrar al pequeño local del Parque Revolución. «Don Rafael», dijo, con su voz siempre amable. «¿Irá al evento?» «Parece que sí», contesté. «Mi hijo será el protagonista. Entonces nos veremos ahí. Hay mucho que celebrar, sobre todo su aporte». «¿Mi aporte?», pregunté confundido. «Claro, su bono ayudó a financiar la nueva ala de cardiología». Me quedé inmóvil con la taza en la mano. «¿La de cardiología?», repetí. «Sí, la que inaugurará su hijo». Sonrió sin notar mi desconcierto. Gracias a su inversión, el hospital pudo expandirse. Asentí despacio. La amargura del café se mezcló con algo más denso, una certeza que no quería admitir. Era mi dinero, mis bonos, mi vida entera convertida en mármol y acero, pero con otro nombre grabado en la placa. Volví a casa caminando, despacio, como si cada paso pesara el doble. Al entrar tomé el sobre del mueble. Propiedades morales, confidencial. Lo abrí. Saqué los papeles y los extendí sobre la mesa. El contrato original de inversión del hospital. El certificado de donación de sangre de 1983. Una foto de Alejandro en su graduación, con la toga mal planchada y la sonrisa de quien no sabe todavía lo que cuesta llegar ahí. Los puse en una carpeta de cuero gastada, la misma que usaba cuando llevaba facturas al ayuntamiento. La cerré con una liga y la guardé junto a mi chaqueta. Por la noche, la televisión hablaba otra vez del evento. La Gala del Sol promete ser la cita médica del año. Apagué. La pantalla quedó negra y en ella se reflejaba mi rostro cansado, con una mueca que ya no sé si era enojo o tristeza. El viernes, a las 7 de la tarde, volvió a sonar el teléfono. «Papá, quería asegurarme que no uses tu uniforme de trabajo». Me quedé un instante sin responder. «¿Mi uniforme te avergüenza?» «No, claro que no. Solo quiero que todo salga bien». «Saldrá bien», dije. «Ya tengo mi ropa lista». «Gracias, papá». Colgué sin despedirme. Fui al armario. Abrí la puerta y saqué la vieja camisa azul oscuro con el logo de Servicios Morales casi borrado. La puse sobre la cama. Las costuras aún tenían olor a jabón industrial. Pasé la mano por el pecho, donde antes se leía mi nombre bordado, R. Morales. Lo colgué en el respaldo de la silla y lo dejé ahí, mirando la sombra del uniforme contra la pared. Esa misma noche salí a la lavandería del barrio para pedirle a doña Teresa que reforzara el logo. «¿Por qué no compra una camisa nueva, don Rafa?», preguntó, mientras enhebraba la aguja. «Quiero que recuerden de dónde vengo», le respondí. Se rió con ternura, pensando que era una broma. Yo no lo aclaré. Al regresar, pasé por la florería de la esquina. Elegí una sola rosa blanca. La florista la envolvió con papel de seda y una cinta. La llevé hasta casa y la puse en el jarrón frente a la foto de Marta. «Mañana lo verás tú también», le dije en voz baja. El viento se coló por la ventana abierta y movió apenas el pétalo más alto. A medianoche llegó otro mensaje de Alejandro. «Papá, no olvides llegar temprano y, por favor, sin drama». Lo leí 2 veces. Respondí. «Nunca lo hago». Puse el teléfono boca abajo. La lluvia comenzó poco después. El techo resonaba con su golpeteo constante. Fui hasta la mesa, abrí el sobre una última vez, revisé los documentos uno por uno. El papel del certificado de sangre estaba amarillento, casi quebradizo.
Lo acaricié con la yema del dedo, sintiendo las pequeñas arrugas del tiempo. Me senté un momento sin hacer nada. Solo escuché el ruido de la lluvia y el compás irregular del corazón dentro de mi pecho. Pensé en cómo un hombre puede pasar toda su vida juntando trozos, recibos, papeles, promesas, hasta darse cuenta de que lo que más pesa no es lo que tiene, sino lo que su propio hijo decide olvidar. Apagué la lámpara. Salí al patio antes de dormir. La ciudad brillaba al fondo, una constelación de luces amarillas bajo el cielo húmedo. Los charcos reflejaban las farolas como si fueran estrellas caídas. Cerré los ojos y volví a oír, nítido, aquel pitido lejano del monitor cardíaco de hace 40 años. Bip, bip, bip. Y la voz de la enfermera. Su sangre es compatible. Abrí los ojos. Las luces de Guadalajara seguían parpadeando, ajenas a todo. Entré, cerré la puerta y apagué el interruptor principal. La oscuridad llenó la casa entera, pero no pesaba. Sabía que mañana sería el día en que todo lo que callé tendría, por fin, su turno para hablar. A las 5 en punto sonaron las campanas de la iglesia, como si alguien jalara una cuerda dentro de mi pecho. Abrí los ojos antes de que el primer rayo se colara por la rendija de la cortina. En la mesa, junto a la ventana, seguían el maletín de cuero y el uniforme azul perfectamente doblado. Parecían dos testigos silenciosos de un día que ya había comenzado sin mí. Encendí la estufa. Preparé café negro, fuerte, y partí 2 rebanadas de pan duro que tosté sobre el comal. El radio, con su zumbido antiguo, anunció: «Hoy celebramos el Día de la Virgen de Guadalupe». Bajé el volumen y mastiqué despacio. Afuera, la calle empezaba a llenarse. Puestos de veladoras, imágenes pequeñas de la Virgen envueltas en celofán, niños con coronitas de papel. La luz estaba lavada por el sereno. Me puse la chamarra y colgué el maletín al hombro. No esperé a que el café se enfriara del todo. Lo bebí caliente, como se toman algunas decisiones. Caminé sin prisa por Colonia Americana hasta que las fachadas conocidas fueron quedando atrás. El camino hacia el Hospital San Miguel se me hizo más corto de lo que recordaba, quizá porque los pasos de la memoria no tropiezan. La reja principal, ahora pintada de blanco, tenía un brillo nuevo. El letrero también había cambiado, pero en las paredes sobreviven marcas de humedad que yo podría señalar con los ojos cerrados. El guardia joven me detuvo con la mano. «¿Busca a alguien?» «Solo vengo a visitar el pasado», dije, sin intención de ser misterioso. Sonrió, como quien entiende una clave que no comparte, y me dejó pasar. Adentro, el olor a desinfectante me golpeó con una claridad que hace años no sentía. El pasillo del primer piso estaba pulcro. Cada paso devolvía un eco pequeño. Subí por la escalera que cruje con un peldaño vencido. Sigue crujendo. Y llegué al segundo nivel, donde antes quedaba el banco de sangre. Ahora, un letrero discreto. Archivo clínico. Toqué la puerta. La abrió una muchacha con gafete. Mariana. «Buenos días. ¿Todavía guardan archivos de donación de sangre de los años 80?» Pregunté, sosteniendo el maletín con ambas manos. «Puede que sí, pero están en microfilm». Su voz fue práctica, sin dureza. Me indicó una mesa. Mientras se colocaba unos guantes de vinil, preparó una lámpara flexible y encendió una máquina con un zumbido antiguo. Revisó un cuaderno de inventario, pasó el dedo por columnas de fechas
y me miró para confirmar el año. 1983, dije. Se inclinó sobre los rollos. Eligió uno con precisión de quien rescata tesoros de otros. Avanzó y retrocedió el carrete. Las imágenes corrían como peces de plata. A los 20 minutos detuvo el movimiento con un clic. Me invitó a acercarme. En la pantalla, una ficha con letras negras. Fecha: 12 de junio de 1983. Donante: Rafael Morales. Receptor: Ignacio Morales. Tipo: O positivo. No toqué la pantalla, aunque me hubiera gustado. Ella imprimió la copia en un papel que salió tibio. Me lo entregó sujetándolo por las esquinas. ¿Era familiar?, preguntó con un interés sencillo. Más de lo que cree, respondí. Guardé la hoja en una mica transparente, como si el papel pudiera romperse con una mirada. Agradecí y me despedí. En el pasillo, el tiempo se abalanzó con pasos distintos. Ahí, en esa misma esquina, un día me quedé recargado mirando el piso para no oír el reloj del quirófano. Todo parecía más pequeño que entonces, y sin embargo, la sensación era la misma. Un hilo invisible que te cose al lugar donde diste algo que ya no vuelve. Al bajar la escalera, me crucé con el doctor Ruiz, más encorvado, el cabello plateado. Traía una carpeta sujeta contra el pecho. Noté que me miró 2 veces, como quien empata nombre y rostro con una foto vieja. «Rafa Morales», dijo, y la voz le sonó igual que antes. «El hombre que salvó a don Ignacio». «Doctor», sonreí. «Eso fue hace una vida. Caminamos juntos hasta el vestíbulo. Me contó que todavía hace guardias ocasionales, que sus manos ya no quieren, pero la cabeza no sabe quedarse en casa. El viejo Ignacio siempre decía que le debía la vida a un hombre humilde», recordó. Jamás imaginó que ese hombre sería el padre de su nieto. No supe qué contestar. Él, como si me leyera, me puso una mano en el hombro. «La vida da vueltas, amigo. A veces vuelve al punto donde debe decirse la verdad». Nos despedimos con un apretón breve. Salí con el documento doblado en 4 dentro del maletín, como un corazón adicional latiendo a su modo. La mañana ya estaba viva. Crucé al mercado que queda a una cuadra. Los puestos chisporroteaban aceite. Compré un ramito de flores blancas para Marta, sin regateo. La florista me envolvió las flores en papel estraza. «Hoy todos llevan flores a la Virgen», dijo. «Yo también llevaré una», respondí. Y ambos entendimos que hablábamos de cosas distintas con la misma palabra. A 2 locales, el zapatero estaba encorvado sobre un par de botas. Coloqué mis zapatos negros sobre el mostrador. «Me les da brillo. Tengo un compromiso», dije. «¿Importante?», preguntó sin levantar mucho la vista. «Algo así. Trabajó con vigor. Crema, cepillo, trapo». El cuero, que había aprendido a cansarse conmigo, se estiró hasta parecer nuevo. Cuando me los calzó, sentí el peso recto del pie bien puesto en el suelo. Pagué y seguí. El camino de regreso me permitió ordenar la respiración. En casa, tendí el uniforme sobre la cama y pasé la plancha, lenta, para que la tela recuperara firmeza. Froté el broche de servicios morales hasta que la chapa vieja volvió a brillar. Abrí el maletín y quise que todo cupiera en un acomodo lógico. Primero, el certificado de donación.
Debajo, la copia de los bonos. Al final, la foto de Alejandro graduándose. Cerrar el broche hizo un sonido seco, definitivo. En el altar de Marta cambié las velas. Quité la cera vieja y barrí las migas blancas que se hacen como nieve. Coloqué el ramillete en un vaso y encendí la primera vela. «Marta», dije, con esa naturalidad que solo se usa con los muertos, «hoy veremos si valió la pena todo». Me puse los lentes de sol por costumbre de viejo, para que el resplandor de la tarde no me encandile, y colgué el maletín al hombro. Cerré la puerta con 2 vueltas. La calle tenía el rumor de los días que se hacen promesa. Antes de encaminarme al hotel, pasé por la cafetería donde suele sentarse Camila Ortega. Ahí estaba, con el periódico abierto y un lápiz en la mano, subrayando noticias como quien disecciona un cuerpo. Al verme, sonrió amplio. «Don Rafael, ¿listo para el gran día?» «Listo», contesté, y el eco de la palabra me sonó más hondo de lo que esperaba. «No olvide quedarse hasta el final», dijo inclinándose. «Habrá un reconocimiento especial». «¿Para quién?», pregunté, sin disimular la curiosidad. «Una sorpresa», y me guiñó un ojo, como si convocara a la suerte. Pagamos cada quien lo suyo. Ella se fue primero. Yo me quedé un minuto más mirando la taza donde quedaba un círculo de café frío pegado a la porcelana, como una luna oscura que se resistiera a secarse. Luego me levanté y pedí un taxi. El chofer llevaba un rosario colgando del espejo y mascaba chicle con la boca cerrada. «¿Va al evento del hospital?», preguntó ya encarrerado por la avenida. «Sí», dije. «Mi hijo trabaja ahí». «Debe estar orgulloso, señor». Miré por la ventana. La ciudad se abría como un abanico. Edificios de vidrio, árboles resistentes, la sombra de las nubes corriendo sobre el asfalto. A lo lejos, el logo dorado del hospital brilló un instante, como si el sol lo tocara con el filo de una navaja. El taxi dobló hacia el Hotel Real del Sol. Las banderas se mecían en la entrada, y un grupo de empleados acomodaba macetas idénticas formando un corredor. El chofer apagó el taxímetro y me deseó suerte, con esa palabra que se usa cuando uno no sabe qué otra cosa ofrecer. Respiré hondo, abrí la puerta y bajé con el maletín bien sujeto. El aire olía a cera de piso y a perfume caro. Un joven con audífono en la oreja se acercó con una tableta en la mano. «Buenas tardes, señor. ¿Nombre?» «Rafael Morales». Deslizó el dedo por la pantalla. Buscó. Volvió a buscar. Levantó la vista y sonrió con un respeto que no supe a qué se debía. «Bienvenido, don Rafael. Pase por aquí, por favor». Avancé. Cada paso en el mármol devolvía el golpe leve de mis suelas recién lustradas. Nadie, absolutamente nadie, sabía que dentro de mi maletín viajaba una hoja amarilla que pesaba como una piedra y que al mismo tiempo podía encender una luz. Cruzando el umbral, sentí que el pulso se me acomodaba. A veces no hace falta hablar para que la sangre diga lo suyo. Y yo, que he aprendido a callar, venía dispuesto a escucharla. Las luces amarillas parecían miel derramada sobre el techo de vidrio. Todo relucía: el mármol, los cubiertos, los centros de mesa con rosas rojas recién abiertas. Los meseros iban y venían como peces silenciosos, dejando burbujas de champaña en cada mesa.
Me quedé un momento en la puerta, respirando hondo, para no olvidar por qué estaba ahí. Vi a los médicos, impecables, a los empresarios, con sonrisas ensayadas, a un par de políticos de traje azul calcado. Al centro del salón, la mesa más grande. Alejandro, en smoking, reía con Isabella y un grupo de colegas. Tenía ese brillo de quien está firme a un paso de algo importante. Sentí un orgullo pequeño, tercamente vivo, mezclado con otro sabor que no supe nombrar. Un mesero se acercó con una bandeja. —¿Le traigo una copa, señor? —Solo agua —respondí. Tomé asiento en la última mesa, pegada a la ventana. Desde ahí se veía el salón completo, como si fuera un escenario, y yo, un hombre sentado en la última fila. Coloqué el maletín a mis pies, entre las piernas, asegurándome de que el cierre quedara hacia mí. No tardaron las miradas. Algunas se clavaban un segundo y se apartaban. Otras se sostenían con esa curiosidad que lastima. Alguien, de paso, murmuró: ¿Quién dejó entrar al guardia? No volteé. Extendí la servilleta con calma y la acomodé sobre mis rodillas. Una muchacha de moño apretado, mesera de ojos grandes, se detuvo un instante. —¿Está esperando a alguien? —susurró. —A mi hijo —dije, y señalé la mesa central. —¿El doctor Morales? Asentí. Ella sonrió, con una mezcla de sorpresa y respeto, y siguió su ruta. El maestro de ceremonias subió al templete. Una orquesta de jazz dejó caer una cortina de notas suaves. El micrófono crepitó. Bienvenidos a la Gala del Sol. Esta noche celebramos el avance de la medicina y la generosidad que lo hace posible. Aplausos. Yo bebí un sorbo de agua. Se presentaron directores, se mencionaron cifras, se agradecieron patrocinios con apellidos largos. De pronto, escuché el suyo. Invitamos al doctor Alejandro Morales a dirigir unas palabras. Mi hijo se levantó. Enderezó el saco con un gesto rápido y subió los escalones. Ajustó el micrófono con naturalidad. La medicina es técnica, sí, pero ante todo es esperanza, dijo. Hoy recaudamos para que el corazón de esta ciudad lata más fuerte. La gente aplaudió. Yo también, con 2 palmaditas. En una pausa breve, él miró hacia el fondo. Nuestros ojos se cruzaron. En su mirada hubo un destello que no supe leer. Sorpresa, quizá una punzada de incomodidad. Se recompuso de inmediato y siguió. Yo no aparté la vista. En el entreacto de la cena, Isabella se levantó y caminó entre las mesas. Al pasar a mi lado, frenó, como si de pronto me hubiera reconocido en el lugar equivocado. —Oh, usted es el señor Morales, ¿verdad? —Sí, encantada de verlo. Su sonrisa fue correcta, breve. Una amiga la tomó del antebrazo. —No tardes. Isabella me dedicó un gesto de cortesía y se alejó. Sirvieron el primer tiempo. Una crema blanca con hilos verdes encima. Yo apenas probé. El vaso de agua dejó un anillo perfecto sobre el mantel. Quise limpiar la marca, pero la dejé ahí. Prueba de que había estado sentado en esa mesa. Cuando comenzó la subasta silenciosa, Alejandro apareció a mi lado. No se sentó. Inclinó el cuerpo, cuidando que su voz no se oyera más allá de nosotros. —Papá, te dije que no vinieras así. —Así es como siempre vine al hospital, hijo —respondí sin subir el tono. Frunció el ceño. —Esto no es el hospital, es un evento profesional. Y yo ayudé a construirlo. Se mordió el labio inferior. Miró por encima de mi hombro como si buscara aire.
Regreso a mi mesa, dijo al fin sin mirarme. No hagas nada raro. Se fue. Un par de personas que estaban cerca fingieron no haber escuchado, pero sus espaldas traicionaron la atención. Yo tomé el borde de la mesa con ambas manos hasta que pasaron las ganas de levantarme y salir. El maestro de ceremonias volvió al micrófono. Esta noche queremos reconocer a quienes contribuyeron a la expansión del Hospital del Sol. Hay un nombre que quizá no esperaban escuchar. El murmullo general se apagó como cuando cierran una llave. Camila Ortega se puso de pie y subió al estrado con una carpeta. Su voz tenía ese filo que corta sin herir. La medicina se sostiene, muchas veces, sobre espaldas que nadie nombra. Hoy mencionaremos una de ellas. Alejandro levantó la cabeza, alerta. Isabella cruzó los brazos. Don Rafael Morales, inversionista fundador del ala de cardiología, leyó. Y además, el hombre que hace 40 años donó su sangre para salvar la vida de don Ignacio Morales. El salón quedó mudo. Pude oír el hielo hundirse en una copa cercana. Isabella se llevó la mano a la boca. Alejandro, de pie a medias, volvió a sentarse como si las rodillas le fallaran. Camila señaló mi mesa. Está aquí esta noche. Cientos de ojos cayeron sobre mí. Me puse de pie despacio. No hice ninguna venia, solo afirmé con la cabeza. En la mesa de al lado, un señor mayor empezó a aplaudir. Otro lo siguió. El aplauso fue tímido al principio, luego más firme, hasta hacerse ola. Yo seguí ahí, enraizado, sin levantar la mano. Alejandro llegó, pálido. Se quedó a medio paso. ¿Por qué nunca me dijiste eso?, preguntó con una voz que no conocía. Porque no necesitabas saberlo para respetarme, dije. Papá, tu abuelo vive por mi sangre y tú por mi trabajo. No lo olvides. El aplauso regresó, esta vez más cálido, menos de espectáculo. Camila bajó del estrado y me estrechó la mano. Era hora de que todos lo supieran, don Rafael, susurró. Gracias, alcancé a decir. Se acercaron 2 doctores. Me hablaron de turnos, de pasillos, de noches antiguas. Un fotógrafo pidió una imagen. Yo acepté con la condición de que el maletín no saliera en la foto. Lo puse debajo de la silla y lo sentí vibrar, como si en su interior algo latiera. Me devolví a mi lugar. Alejandro no volvió a su mesa enseguida. Se quedó un rato de pie, con los hombros caídos, mirando a ninguna parte. Isabella lo tocó en el codo. Él no reaccionó. Al final, ella se apartó, quizá por pudor. La orquesta, como si supiera, cambió a un tema lento. El maestro de ceremonias agradeció a los presentes, anunció el siguiente bloque de donaciones, dijo cifras. Yo apenas escuchaba. Mis manos, sobre las rodillas, temblaban un poco. No de miedo, más bien de alivio. A veces el cuerpo tiembla cuando por fin se baja un peso. Un joven de prensa se me acercó con una grabadora. ¿Podemos hacerle una pregunta, don Rafael? Después, le dije. Esta noche ya hablé lo suficiente sin decir nada. Me quedé mirando el centro del salón, donde los mozos cambiaban platos con una coreografía precisa. De pronto, entendí que no necesitaba quedarme hasta el final. Ya se había dicho lo que debía decirse, y lo había dicho otra voz por mí. La orquesta empezó. Bésame mucho. Me puse de pie. Tomé el maletín. Al pasar junto a la mesa central,
Rocé el respaldo de la silla de mi hijo. Él levantó la mirada. Vi sus ojos húmedos. «Nos veremos pronto, hijo», murmuré. No contestó. La boca le tembló apenas. Bajé la vista y seguí. En el vestíbulo, el aire fresco me golpeó el rostro. Las puertas automáticas se abrieron y el viento de la noche entró, trayendo el olor de la ciudad. Fritanga, gasolina, jacarandas tardías. Caminé despacio sobre el mármol. Mi sombra se alargó con la luz amarilla hasta parecer la de otro. Toqué el maletín. Dentro crujió el papel viejo del certificado, vivo como un animal pequeño. Afuera, un chofer abrió la cajuela de un auto, y yo negué con la cabeza. Quise caminar un tramo. La música del salón se apagó detrás de mí, y quedaron los sonidos de siempre. Una sirena lejana, el motor de un camión, pasos apresurados en la banqueta. Me detuve un segundo a ver el reflejo del hotel en los ventanales. Todos adentro parecían parte de un cuadro hermoso y lejano. Yo, en cambio, me sentí, por primera vez en mucho tiempo, exactamente donde debía estar. Seguí hacia la avenida, con el maletín pegado al costado. No llevaba prisa. La sangre, la mía, ya había hecho su trabajo 2 veces esa noche. Una en el pasado, otra ahora, devolviéndome el nombre frente a los que lo habían olvidado. Y supe con una certeza mansa que lo demás, lo que faltaba por decir, tendría su momento. Pero no dentro de ese salón, no bajo esas lámparas. Crucé la calle cuando el semáforo cambió. El viento me despeinó. Sonreí, casi sin querer. Adentro de la piel, como un eco, seguía sonando el mismo mensaje de siempre, el único que creo de veras. La sangre recuerda. Y cuando recuerda, abre camino. Después de lo que dijo Camila, el salón se quedó sin aire. Fue como si la música se detuviera con un nudo en la garganta. Los cubiertos suspendidos, las manos en el borde de las copas. Un último tintineo de cuchara contra cristal y luego nada. Todo el gentío, vestido de fiesta, mirándome a mí, al hombre del uniforme azul sentado en la última mesa. Sentí el foco cálido clavado en el pecho. El logo de Servicios Morales brilló bajo las lámparas como un secreto que por fin encontró su luz. Vi a algunos levantarse apenas, estirando el cuello. Otros se cubrieron la boca, como si la discreción pudiera llegar tarde, pero llegar al fin. Me quedé de pie sin mover un músculo, permitiendo que esa ola de miradas me cruzara de lado a lado. La madera del piso vibró muy suave, o tal vez era mi pulso, y en ese silencio escuché una verdad simple. No me debía esconder. Busqué con los ojos a mi hijo. Alejandro seguía sentado, la espalda recta, pero sus ojos vacíos como desenfocados. Isabella le tocó el antebrazo con cuidado, casi pidiéndole permiso para la pregunta que se le escapó como un susurro. «¿Tu abuelo fue el que...?» Él no dijo nada. Asintió apenas con el rostro pálido. Un médico mayor, con quien antaño compartí café en pasillos de madrugada, se inclinó hacia otro y comentó lo suficiente alto para que yo lo oyera. Entonces, el doctor Morales no solo viene de una familia trabajadora, viene de un héroe silencioso. Quise reírme del adjetivo, pero no lo hice. Permanecí quieto. En mis manos la piel tembló y luego se aquietó. Todo dentro de mí se acomodó como sillas después de una función. Camila bajó del estrado con paso decidido. Se acercó con un micrófono. Sonrió con respeto, no con espectáculo. «Don Rafael, ¿quisiera decir unas palabras?»,
Le dije que no con la cabeza, y en el mismo gesto cambié de opinión. Lo tomé. Sentí el peso del aparato en la palma, la malla fría contra los labios. Solo diré esto. Mi voz salió áspera, no por rabia, sino por años. A veces la sangre vale más que el apellido. Mi sangre corre por las venas de mi familia y por los pasillos de este hospital. No agregué nada. El silencio tuvo un latido más, y entonces llegó el aplauso. No fue una explosión, fue una marea que empezó tímida y se hizo firme, con gente levantándose de a poco. Vi ojos brillosos, vi vergüenzas, vi gratitudes. Devolví el micrófono. Asentí a Camila. Ella me correspondió con un apretón de hombro que me recordó a los de mi compadre en los entierros. Sobrios, necesarios. Las cámaras se acercaron como abejas. Destellos blancos, preguntas atropelladas. Un joven con credencial del canal local se plantó delante de mí. ¿Podemos hacerle una entrevista rápida? Después, respondí, y fue suficiente. Bajé por el lateral del escenario, buscando la sombra del pasillo, donde las luces no pican. Escuché detrás de mí un trote conocido. Zapatos lustrosos sobre mármol. «Papá, espera». Me detuve. Volteé despacio. Alejandro venía agitado, pero no era la prisa de la guardia. Era otra cosa, la respiración del que llega tarde a su propia historia. Se frenó a 1 metro de mí. «¿Por qué nunca dijiste que salvaste a mi abuelo?», preguntó, con una incredulidad que dolía más que el reproche. «Porque el respeto no se compra con historias», contesté. «Se gana con actos». Se quedó callado. Tragó saliva. Un hilo de música llegó desde el salón, como si alguien hubiese soltado una cuerda demasiado tensa. «Nunca imaginé», murmuró. «Tampoco imaginé», le corté suave, sin cuchillo, «que algún día me pedirías dinero para verte». Lo dije y lo sostuve. Entre nosotros se instaló un peso que no era rencor, era verdad. Encima de ese peso pasaron, como nubes lentas, los años. El niño de los guantes grandes, el estudiante con los libros caros, el médico que aprendió a caminar sin mirar al suelo. Los dos, por fin, mirando el mismo punto del piso. Escuché pasos acercándose. En el borde del pasillo aparecieron Camila, 2 médicos y Vargas, el presidente del consejo. Vargas, con la solemnidad de las firmas importantes, extendió la mano. «El hospital le debe mucho, don Rafael. Solo quería ver a mi hijo trabajar con orgullo», dije, y me sorprendió la calma con la que la frase se acomodó en mi boca. Camila intervino en voz baja, como amiga que no quiere humillar. «Aún puede hacerlo si él quiere aprender». Sentí que la frase no iba dirigida a mí, sino a él. Aprender no como oficio, sino como forma de mirar. Isabella llegó unos pasos después. Los ojos húmedos la hacían parecer otra. Se quedó frente a Alejandro, no me miró a mí, y su voz tembló en un registro que yo no le conocía. «No sabía que tu padre había hecho todo eso por ti». «Ni yo», dijo él, del tamaño justo de quien reconoce un hueco. Ella negó con la cabeza, con una tristeza que no era teatral. «Tal vez no estás listo para el tipo de amor que das por sentado». Y se fue. No con enojo, sino con esa dignidad silenciosa que tienen las personas cuando entienden a tiempo. Alejandro quiso decir algo, pero solo abrió la boca y la volvió a cerrar. Quedó ahí, en medio del pasillo, por un segundo, el hijo y el hombre chocando dentro del mismo traje. Respiré hondo. Abrí el maletín.
Saqué el sobre Propiedades Morales, confidencial, y, sin ceremonias, lo puse en manos de Camila y Vargas. Lo abrí delante de ellos. Extendí una por una las piezas: el contrato de inversión, los recibos, la copia del microfilm de la donación. La tinta vieja brilló bajo la luz del pasillo como si acabara de secarse. Camila leyó rápido, con esa eficacia que yo admiraba cuando era una contadora joven en San Miguel. Vargas se tomó más tiempo, como hacen los hombres acostumbrados a que el mundo los espere. «Esto prueba que usted financió parte del ala de cardiología», dijo Camila clara. «Lo incluiremos oficialmente como benefactor fundador», añadió Vargas grave, como si dictara un acta. «No quiero honores», repliqué sosteniéndoles la mirada. «Solo justicia». En la puerta del pasillo se asomó un periodista, dudó y retrocedió. Agradecí su pudor sin decírselo. Camila cerró el sobre, lo sostuvo contra el pecho, como quien abraza una responsabilidad. «Don Rafael», dijo, «¿le gustaría dirigir un fondo de becas para estudiantes de bajos recursos? Podríamos usar su póliza, hacer que lo que ya dio siga dando». Miré el borde del papel que asomaba aún por la aleta del sobre. Pensé en Pedro y Miguel, en los hijos de los muchachos de la fábrica, en los rostros cansados que acomodan horarios para pagar uniformes escolares. «Sí», asentí, «pero con una condición: que no lleve mi nombre, sino el de mi esposa, Marta». Camila sonrió con una dulzura que no le conocía en los números. «Hecho». Y supe que no era una cortesía, era un compromiso. Nos quedamos un instante así, en el pasillo que limita la pompa y el mundo real. Alejandro miraba el sobre como si en él hubiera un mapa que no supo leer a tiempo. Yo le toqué el brazo, apenas. «Lo importante ahora», dije, «es lo que hagas con lo que sabes». No hubo abrazo ni perdón. Hubo, tal vez, el primer acuerdo verdadero entre nosotros, el de llamar a las cosas por su nombre. Volví al vestíbulo. Eran casi las 12 cuando crucé la alfombra hacia la salida. El frío ligero de Guadalajara me recibió con un alivio limpio. El guardia de la puerta, muchacho atento, oídos alertas, me hizo un gesto de respeto que no necesitaba palabras. «Buena noche, don Rafa. Qué orgullo tenerlo aquí». «Gracias», dije, abriendo la puerta del taxi. Antes de subir, miré sobre el hombro. Adentro, la luz seguía dorada y musical, como si nada. Pero yo sabía que algo se había movido de sitio para siempre. El taxi arrancó. En el vidrio, el nombre Hospital del Sol se dibujó en neón y al pasar dejó un destello con forma de corazón sobre mi reflejo cansado. Cerré los ojos un segundo. Escuché mi respiración, el motor parejo, el murmullo de la ciudad. «Mi sangre sigue viva y eso basta», me dije sin grandilocuencia. Apreté el maletín contra el costado. Sentí el borde de los papeles, no como armas, sino como puentes. La noche siguió su curso. El chofer encendió la radio bajito y yo dejé que el silencio llenara los huecos. La verdad, cuando por fin se dice, ya no grita, respira. Y en ese respirar, por primera vez en mucho tiempo, supe que el honor regresaba a casa conmigo. Desperté tarde para mis costumbres. Las persianas dejaban pasar franjas de sol que se quebraban en el piso como ramas de luz. Eran casi las 8. El silencio de la casa pesaba distinto, como si hubiese dormido dentro de una campana. Abrí la puerta y tropecé con el informador enrollado en el tapete. Lo recogí por pura inercia.
Lo desenrollé y vi en la portada una foto que me tomó desprevenido. Alejandro y yo, en el pasillo del hotel, los dos de perfil. Él con la mirada perdida, yo con el maletín pegado al costado. El titular arañaba: el doctor que olvidó a su padre y el padre que construyó su legado. Respiré despacio, no por rabia, sino para que el corazón entendiera que era una hoja de papel y no un ataque. Llevé el periódico a la cocina, puse agua para café y me quedé viendo la llama baja, como quien mira un animal manso. El aroma me trajo de vuelta. Serví en mi taza de siempre, me senté y antes de dar el primer sorbo sonó el timbre. Abrí. El cartero, con gorra ladeada, sostenía un sobre grueso con el sello del Hospital del Sol. Para usted, don Rafael, entrega especial. Gracias. Cerré la puerta. El ruido del papel al rasgarse rompió el silencio. Adentro venía una carta en papel fino, el membrete dorado arriba, 2 firmas al pie: Camila Ortega y Vargas. Leí en voz baja: agradecemos su contribución y su ejemplo. Adjuntamos el borrador de creación del Fondo de Becas Morales para estudiantes de medicina. Don Rafael Morales renuncia a sus beneficios personales para convertirlos en oportunidad para otros. Sentí que la frase me acomodaba el alma. Sonreí apenas, pero había algo pendiente que no podía posponerse. Terminé el café. Me puse una camisa blanca que no usaba desde hacía tiempo. Planché con la mano el cuello y guardé el sobre del hospital en el cajón. Tomé mis papeles y salí rumbo a la aseguradora. En la sucursal de AXA de Avenida Vallarta, el aire estaba frío, olor a plástico nuevo. Una joven detrás del mostrador me recibió con una sonrisa de libreta. ¿Desea cambiar beneficiario o cancelar la póliza? Cancelar, dije sin rodeos. Se detuvo un segundo, levantó la vista. ¿Estás seguro? Es una póliza grande. Estoy más que seguro, tecleó. Revisó en pantalla. Me pidió la identificación. La fotocopió con un chasquido de luz. Luego imprimió un recibo con letras apretadas. Lo deslizaba hacia mí cuando volvió a buscar mis ojos, como si aún tuviera permiso de insistir. Yo tomé la pluma, firmé con la claridad de quien por fin llama a cada cosa por su nombre. Ella selló el documento. Al dar 2 pasos me detuve. Abrí la carpeta donde guardaba una copia del contrato. La saqué despacio, la miré por última vez y la rompí en tiras frente a la papelera. Las tiras cayeron como serpentinas cansadas. Algunas miradas se levantaron en la sala de espera, curiosas, molestas, confundidas. Nadie dijo nada. Yo tampoco. En la calle, el sol ya quemaba. Caminé un trecho hasta la parada y tomé un taxi. Le pedí al chofer que me dejara en el Hospital del Sol. No tenía un plan más que el de mi propio pulso. El vestíbulo lucía los restos de la fiesta. Pósters con las fotos de los médicos, entre ellos la de Alejandro, sonriendo con la seguridad de quien cree que el mundo tiene su nombre debajo. Una pareja se tomaba selfies junto al mural del corazón dorado. 2 enfermeras pasaron junto a mí. «Don Rafa, felicidades por anoche», dijo una con un brillo sincero. «Gracias», respondí. Y me sorprendió sentir gratitud de vuelta. «¿Busca al doctor Morales?», preguntó la otra. «Sí, llega en unos minutos». Me senté en los asientos grises, de cara a la entrada. A mi lado, un señor se apretaba el pecho con la mano izquierda. La respiración le salía áspera. «Tome», le ofrecí el vaso de agua del dispensador. «Despacio». «Dios lo bendiga, señor».
dijo con ojos asustados. Asentí. El reloj de pared marcaba los minutos con un tic que se colaba bajo la piel. La puerta giratoria dejó entrar a Alejandro. Venía sin el brillo de las fotos, camisa arrugada, ojeras, el cabello desordenado. Me vio de inmediato y se acercó. Papá, perdón por ayer. No sabía nada. Se sentó frente a mí, como si sus rodillas hubieran llegado antes que su voz. Ayer fue tarde para saber, pero no para cambiar, respondí sin alzar la voz. Me tomó la mano. No como un hijo que pide, sino como un hombre que pide permiso. Déjame arreglarlo. No tienes que arreglar nada, hijo, ya está hecho. Saqué del bolsillo el comprobante de cancelación y se lo puse en la palma. Lo leyó 2 veces. ¿Qué hiciste? Te liberé, dije. Ya no te debo nada y tú tampoco a mí. Sus ojos oscilaron entre alivio y miedo. Iba a responder cuando una enfermera apareció en carrera. Doctor Morales, emergencia en quirófano 3. Él se levantó de golpe. La bata colgaba de un perchero junto a la puerta. Se la puso mientras caminaba. «Quédate, papá», me dijo por encima del hombro. Me quedé en la misma silla, con el papel en la mano como si fuera una brújula vieja. Escuché por el altavoz. Código rojo, cirugía cardíaca en curso. Me acerqué al pasillo de vidrio. Tras las puertas, los cuerpos se movían en coreografía. Manos que piden, manos que pasan, manos que abren. Distinguía a Alejandro por la forma de inclinar la cabeza cuando escucha. El brillo del foco se le plantaba en el visor como un sol domesticado. Pasó 1 hora, tal vez más. El tiempo, ahí, aprende a usar zapatos más lentos. Una enfermera salió al área de donación con el ceño fruncido. «Necesitamos sangre o...» La frase me encontró de pie. «La mía es Oplas», dije. «Si sirve, aquí está». Se detuvo, midió mi edad con una mirada, dudó. En ese momento, Camila apareció desde el fondo con una carpeta en la mano. «Déjelo», dijo. «Él ya lo hizo una vez y salvó una vida». La enfermera asintió. Me condujeron a la sala de donación. El olor a antiséptico y plástico me jaló 40 años hacia atrás. Me recosté. Sentí la aguja entrar con un pinchazo limpio. La sangre empezó a correr por el tubo con la obediencia de las cosas que no preguntan. Miré el techo mientras una joven me pedía que cerrara y abriera la mano. Pensé en la frase de la carta, oportunidad para otros. Sonreí sin proponérmelo. Cuando retiraron la aguja, el algodón dejó un círculo blanco en el doblez del codo. Escuché, al fondo, el ritmo de una máquina que exhalaba. La enfermera se llevó la bolsa con un paso urgente. Me quedé un momento sentado en la camilla, escuchando mi pulso regresar a su sitio. Entonces apareció Alejandro. Se quitó el cubrebocas con un gesto cansado. El cabello le brillaba de sudor. «Sobrevivió», dijo. «Gracias a ti, otra vez». «La sangre hace su trabajo», respondí, como si esa frase cerrara un círculo. Nos quedamos unos segundos sin más. Él miró mi brazo vendado, yo su frente marcada por la liga del gorro. Quise decirle algo sobre el miedo, pero fue suficiente con su silencio. El hospital olía a esfuerzo. Salí al aire libre con un cansancio limpio. Tomé un taxi a casa. Dentro, la luz de la tarde entraba inclinada por la ventana. Abrí el refrigerador, pegué con un imán el comprobante de cancelación y a su lado la foto vieja de la graduación de Alejandro. No como amenaza, sino como recordatorio.
Los papeles cambian, los afectos no. En el altar de Marta coloqué una hoja nueva. Fondo de Becas Morales, en memoria de Marta y su fe. Encendí 2 velas cortas. El humo subió recto, como si entendiera que ese nombre no era decorativo, era raíz. Me senté sin prisa. La campana de la iglesia sonó lejana, como si viniera dentro del mismo aire. Cerré los ojos un momento para escucharla con todo el cuerpo. El teléfono vibró sobre la mesa. Alejandro. Papá, doné sangre hoy también. Oplas, como tú. Leí el mensaje 2 veces. La sonrisa me salió sola. Respondí. Ahora sí, hijo. La deuda está pagada por ambos lados. Dejé el teléfono boca abajo. Me acerqué a la ventana. El cielo sobre Guadalajara se teñía de un rojo pálido, casi tímido, que iba cediendo al violeta. Por un instante, la luz pareció una sangre buena corriendo por una ciudad cansada. Apoyé la frente en el vidrio. Respiré. Adentro, el corazón marcó un compás sin apuro. Afuera, la tarde cerró los ojos, como quien entiende, por fin, que algunas cuentas no se liquidan con dinero, sino con gestos que devuelven el nombre a su sitio. Apagué las luces una a una. En la cocina quedó solo el titilar de las velas, doblando sombras sobre la pared. Marta, en su foto, me miraba con esa paciencia que siempre tuvo para los finales que valen la pena. Y pensé, antes de que el sueño me alcanzara, que a veces la jugada final no es un golpe, es una mano abierta, y que si la sangre recuerda, también perdona. El lunes amaneció tranquilo. La calle olía a pan dulce y a lluvia vieja. Me desperté antes del alba, por costumbre más que por necesidad. Afuera, el pregón de tamales calientes se mezclaba con el silbido del primer camión. Encendí la cafetera. El olor llenó la cocina como un recuerdo que no pide permiso. Al abrir la puerta, el diario del día estaba esperándome en el suelo. En la portada, una foto que ya conocía demasiado bien. Alejandro y yo dentro del hospital. Él con su bata blanca, yo con la camisa de paciente. El titular decía, el doctor que olvidó a su padre y el padre que construyó su legado. Me quedé viéndolo un momento. El periodista había conseguido lo que nadie. Meter toda una vida en una sola frase. No sentí orgullo ni enojo, solo una especie de cansancio limpio. Doblé el periódico, lo dejé sobre la mesa y serví café. El timbre del teléfono rompió el silencio. Camila Ortega. Don Rafael, el fondo de becas ya está aprobado. Empezamos a recibir solicitudes. Qué bien, Camila. Gracias. Más de 100 estudiantes inscritos. Su nombre inspira confianza. Eso era de Marta, no mío. El doctor Morales vendrá a la ceremonia de lanzamiento. Debería venir también. Prometí pensarlo. Cuando colgué, la casa volvió a su ritmo de reloj lento. Un rato después, el cartero golpeó la puerta. Traía un sobre color crema. En la esquina, una caligrafía femenina. Isabella Reyes. Lo abrí. 3 líneas. Don Rafael, siento mucho lo ocurrido. He terminado mi compromiso con Alejandro. Usted merece respeto. Le deseo paz. El papel olía a perfume caro, pero el mensaje tenía el tono de la verdad desnuda. Lo doblé, lo encendí sobre la hornilla. El humo subió despacio, gris, con aroma a papel y café tostado. Observé cómo las palabras se convertían en ceniza. Luego apagué el fuego y abrí la ventana. Salí a caminar por Avenida Vallarta. El sol de media mañana rebotaba en los escaparates.
En los bares aún olía a cerveza de anoche. Un trío de ancianos jugaba dominó con paciencia de santo. Crucé el parque. Me senté en una banca frente a la fuente. Unos niños corrían tras una pelota roja. Uno de ellos se acercó. ¿Trabajaba en el hospital? Un poco, dije. Mi hermana quiere ser doctora. Saqué del bolsillo un folleto doblado del Fondo de Becas Morales y se lo entregué. Dile que aplique. El niño lo tomó como si fuera un boleto de lotería y salió corriendo. La vida tiene esas formas simples de recordarte que nada fue en vano. Esa noche encendí la televisión. En el noticiero local, la voz del presentador sonaba solemne. El Hospital del Sol enfrenta una auditoría interna tras la gala benéfica. Algunos contratos de mantenimiento serán revisados. Me quedé quieto. Sabía lo que significaba. Servicios Morales, mi empresa, aparecería en esa lista. Me serví otra taza de café. Afuera, el viento movía las cortinas. Pensé en Marta y en la primera vez que firmé un contrato con ese hospital. No sentí miedo, solo un cierre. Al día siguiente fui al almacén. Pedro y Miguel estaban revisando bidones de cloro y mopas. «Jefe», dijo Pedro, «escuchamos que el hospital puede cancelar el contrato». «Déjenlos hacerlo», contesté. «Ya trabajamos bastante para otros». Miguel frunció el ceño. «¿Y nosotros?» «Abriremos algo pequeño», dije. «Limpieza de casas, sin jefes, sin humillaciones». Se miraron y sonrieron. Me di cuenta de que, sin querer, acababa de hacer una promesa que me devolvía juventud. Por la tarde me senté en el café de siempre, frente al hospital. Llevaba una libreta vieja y un lápiz. Escribía cuentas, no de dinero, sino de días. Entonces Alejandro entró. No me vio al principio. Pidió un expreso y se sentó junto a la ventana. Su mirada estaba perdida en el tráfico. Después de un momento, me vio y se acercó. «Papá, ¿puedo sentarme?» «Claro». Dejó la taza en la mesa con cuidado. «He renunciado al comité del gala. También devolví el bono de imagen». «Bien hecho», le respondí. «Estoy aprendiendo». Sonrió, cansado. Nos quedamos en silencio, escuchando cómo la lluvia empezaba a golpear el techo de lámina del café. Era una lluvia blanda, sin furia. Cada gota parecía contar algo que ya sabíamos. 2 días después, en los periódicos, su nombre volvió a aparecer. El doctor Morales se retira de los proyectos comerciales del hospital. Algunos lo llamaban gesto de integridad. Otros lo consideraban locura. Para mí era simple. Aprendía a mirarse sin escapar de su sombra. Esa tarde recorté la noticia, sin leer los comentarios. La pegué en el refrigerador, junto al comprobante de cancelación de su póliza. Por primera vez, esos 2 papeles parecían no contradecirse. El viernes por la noche se fue la luz en todo el vecindario. Encendí una vela y salí al portal. Lucía, mi vecina, cruzó con una bandeja de buñuelos calientes. «¿Cómo está su hijo?» «Trabajando», dije. «Por fin, con el corazón». Ella rió. Entonces su sangre sirvió 2 veces. Nos quedamos callados, oyendo la lluvia rebotar en el techo de zinc. En la oscuridad, la vela dibujaba sombras que se movían como recuerdos viejos. Antes de dormir, abrí mi libreta de trabajo, esa que me acompañó más de 30 años. Busqué la página donde aún se leía «Contratos pendientes, Hospital del Sol». Tomé el bolígrafo y taché la línea con un trazo firme.
Debajo escribí: Nuevo inicio, Becas Morales. Apagué la vela. El olor a cera y a lluvia llenó la habitación. Me recosté escuchando el silencio nuevo del barrio. Un silencio sin peso, el que queda cuando las cuentas están al día. Y pensé, antes de quedarme dormido, que el precio del silencio nunca fue perder la voz, sino aprender a usarla cuando de verdad vale la pena. Llegué al centro de convenciones a las 9 en punto. El vestíbulo olía a pintura fresca y a papel recién impreso. Sobre la entrada principal colgaba una manta enorme, Fondo de Becas Morales, por la educación y la gratitud. Leí mi apellido y pensé en Marta, en sus manos doblando uniformes, en su manera de guardar los recibos como si fueran semillas. Camila Ortega me esperaba en la puerta. Traía un traje claro y un cuaderno lleno de pestañas de colores. Todo esto fue gracias a usted, don Rafael, dijo, tomándome el antebrazo con afecto. Gracias a todos los que creen en segundas oportunidades, respondí, y sentí que la frase no era de modestia, era un mapa. Adentro había más de 200 personas, la mayoría jóvenes con batas blancas gastadas o camisas sencillas. Se acomodaban en sillas metálicas, murmuraban, comparaban formularios. En el primer fila, una chica abrazaba una carpeta como si llevara dentro un animal pequeño y asustado. Me senté al final del pasillo, con la espalda recta y el corazón tranquilo. El maestro de ceremonias tomó el micrófono. Presentó el propósito del fondo, habló de méritos y de puertas que se abrirían. Los nombres de los primeros becarios sonaron a campanas. Cuando llamaron a María Fernanda, una joven muy delgada, con el cabello recogido en una trenza, subió insegura. La voz le tembló al empezar. Si no fuera por este fondo, no podría estudiar medicina. Gracias a quien donó su historia y su sangre, los aplausos la envolvieron, y por un momento la vi transformarse. La duda de los hombros se enderezó apenas. Yo aplaudí con las manos tibias. En el fondo del auditorio, Alejandro entró sin hacer ruido. Camisa sencilla, mangas remangadas, la barba de 2 días. No buscó el escenario. Se quedó de pie, mirando, con una sonrisa leve que yo conocía bien, la que se usa cuando uno se reconoce en algo más grande que su propio nombre. La ceremonia siguió breve, sin adornos ni discursos hinchados. Al terminar, la gente se arremolinó en pasillos de fotos y abrazos. Yo me quedé en un costado, disfrutando el rumor de esa alegría que no lastima. Alejandro se acercó con un vaso de café. Me lo ofreció. El vaso estaba templado. No quise interrumpir, dijo. Fue hermoso. Marta estaría feliz, le contesté. No fue un elogio, fue un hecho. Asintió y después de una pausa me miró de frente. Ya no trabajo en el Hospital del Sol. Me uní al proyecto Tepito. ¿Clínica gratuita? Sí, sonrió. Atendemos a los que nadie atiende. Entonces la sangre sigue corriendo por buen camino, dije, y sentí que algo por dentro se acomodaba como un cajón al cerrarse. Quedamos de vernos la semana siguiente. Ven, me dijo, para que veas. Y yo supe que iría. El barrio de Tepito me recibió con polvo y risas. Las paredes estaban tatuadas de grafitis, como si la calle quisiera contarlo todo de una sola vez. En la esquina, 2 niños jugaban a pasar la pelota esquivando baches. La Clínica Popular San Ignacio era una construcción modesta, pintada de blanco con letras azules. Al entrar, el olor a antiséptico se mezcló con el de jabón barato.
Un monitor palpitaba en ritmo de colibrí. Alejandro cosía la ceja de un niño que se había abierto con un alambre. Le hablaba bajito. «No duele, campeón. Mira, respira como si inflaras un globo». El niño lo miraba fijo, confiado. Cuando terminaron, el pequeño se levantó y su madre agradeció con una mezcla de vergüenza y alivio. Alejandro se lavó las manos, me buscó con la vista. «Papá, ¿te acuerdas cuando limpiaste pisos aquí cerca?» «Sí», dije, «cada noche». «Ahora curamos donde limpiaste», contestó, secándose con una toalla deshilachada. Caminé el pasillo observando camillas, sillas, una balanza vieja. Todo era justo y suficiente. En la pared, un pizarrón con horarios de voluntarios y una lista de medicamentos que hacían falta. Pensé en mis años de almacén, en la disciplina de poner cada cosa en su sitio. El orden también cura. Un mediodía organizaron una jornada de donación de sangre. La sala de espera estaba llena de vecinos con fichas en la mano. Alejandro me guiñó. «Necesitamos tu tipo otra vez». Me recosté en una camilla. La luz blanca del techo me obligó a entrecerrar los ojos. La aguja entró limpia, el brazo hormigueó, y el calor conocido del flujo fue una certeza antigua. Una enfermera joven se acercó para distraerme. «¿Primera vez?» Alejandro contestó por mí. «Tercera». «¿3 veces?» preguntó ella, como quien oye exageraciones. «Cada vez salvó una vida distinta», dijo él, mirándome con un orgullo sin alarde. «Entonces es un hombre bendecido», cerró la enfermera, con una sonrisa que me hizo sentir menos viejo. Cuando retiraron la bolsa, me quedé unos minutos sentado, bebiendo agua en sorbitos, escuchando el rumor del consultorio contiguo. «Ningún héroe», me dije, «solo una vena obediente y ganas de estar disponible». Al salir al pasillo, Alejandro me detuvo frente a una placa de bronce recién atornillada en la pared. Las letras brillaban, en memoria de Marta Morales y en honor a don Rafael, cuya sangre y trabajo dieron vida a muchos. Me quedé en silencio. La mano de Alejandro me tocó el hombro con delicadeza. «Esto es tuyo», dijo. «No», respondí. «Es de todos los que nunca dejaron de creer». Y pensé en María Fernanda, en los chicos de batas usadas, en Pedro y Miguel, en los pasillos que limpié para que alguien, un día, caminara mejor. Antes de irme, una reportera joven pidió hablar conmigo. «¿Qué consejo le daría a los jóvenes doctores?», preguntó, sosteniendo la grabadora como quien cuida un pajarito. «Que recuerden quién limpió los pasillos donde ahora caminan», dije, sin buscar efecto. Ella sonrió, anotó, agradeció. «¿Puedo citar eso?» «Claro». Me tomaron una foto en el patio, debajo de un árbol que daba una sombra irregular. Salí en la imagen con el vendaje en el brazo y la camisa remangada. Me reconocí completo. Aquella tarde, Alejandro y yo cruzamos el zócalo de